Bajo la mirada de Dios, iniciemos este momento de reflexión. He sentido el rumor del viento antes de que la tormenta comience. No es solo un sonido, es una presencia. El aire cambia de peso, el cielo se oscurece y algo profundo se despierta en el alma, como si todo lo creado se preparara para escuchar. Hay tormentas que no llegan del cielo, sino de dentro. Nacen en el corazón, donde la fe y el miedo se encuentran frente a frente. Allí, donde lo humano se siente frágil, Dios empieza a hablar. Durante años pensé que la calma era el signo de la gracia. Creía que la presencia de Dios se manifestaba solo en la serenidad. Pero con el tiempo descubrí que también habita en el temblor, que la tempestad no siempre destruye, a veces purifica. Hay momentos en que lo divino sacude los cimientos no para derribarlos, sino para limpiarlos del polvo del olvido. Cuando el alma tiembla, es porque está siendo tocada por algo más grande que ella misma. He visto corazones endurecidos ablandarse bajo la presión del dolor. He escuchado oraciones nacer entre lágrimas, sinceras, sin forma, pero verdaderas. La tormenta sagrada llega cuando el alma necesita ser despertada. No hay refugio contra ella, porque su propósito no es castigar, sino revelar. En el estruendo, en la ráfaga, en el silencio que sigue al trueno, Dios deja su mensaje. En el Vaticano, hay noches en las que el cielo sobre la cúpula se llena de relámpagos. El mármol refleja la luz blanca y por un instante todo parece arder. No hay miedo en ese resplandor, hay verdad. El universo entero se inclina ante su creador. Cada rayo parece una palabra escrita en el aire, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Nada permanece sin ser tocado por la eternidad. A veces, las almas confunden el temblor con el fin. Creen que la tormenta viene a destruir lo sagrado, pero lo sagrado no puede destruirse, solo se transforma. El trono de lo divino no tiembla por debilidad, tiembla porque se acerca el cambio. Cuando Dios decide mover la historia, primero sopla el viento, y ese viento no es enemigo. Es el espíritu que reordena el caos. He comprendido que la fe no consiste en evitar la tormenta, sino en atravesarla, en permanecer de pie mientras el cielo se abre en luz y fuego. Cada trueno es una llamada al despertar. Cada relámpago ilumina lo que el alma había escondido. En esa claridad momentánea, uno ve su verdad, las heridas, los miedos, los deseos no confesados. Y en esa exposición, la gracia entra. En las Escrituras, el viento y el fuego siempre acompañan la presencia de Dios. No son símbolos de destrucción, sino de renovación. Lo mismo ocurre dentro del corazón. Cuando la fe madura, el alma deja de pedir calma y empieza a pedir sentido. La tormenta divina es respuesta a esa oración silenciosa. No llega cuando uno la espera, sino cuando ya no puede seguir igual. Recuerdo una noche en que el trueno resonó sobre los muros del monasterio con una fuerza que parecía venir de otro mundo. Las ventanas temblaban, las llamas de las velas se inclinaban y en ese ruido desbordado sentí una paz extraña. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque supe que no estaba solo. En medio del estruendo, la presencia de Dios se hizo evidente. Su voz no se oía, pero se reconocía en el temblor mismo. El alma humana necesita ser sacudida de vez en cuando. Sin ese estremecimiento, la fe se adormece. Dios no envía la tormenta para castigar, sino para recordar. Nos recuerda que no somos dueños del tiempo ni del destino, que todo lo que creemos firme es solo polvo sostenido por su misericordia. Cuando la tierra tiembla, el corazón se inclina y en esa inclinación renace la humildad. He aprendido que el verdadero poder no está en el control, sino en la entrega. Durante la tormenta, uno no puede dirigir el viento,
solo abrir los brazos y dejarse llevar. Esa entrega que parece debilidad es el acto más profundo de fe, porque creer no es tener certezas, sino confiar incluso cuando el cielo se oscurece. El trono tiembla no porque se derrumbe, sino porque se purifica. Dios no destruye lo que ama, lo transforma. La tormenta sagrada viene para limpiar lo que el tiempo ensució, para despertar lo que dormía, para recordar lo que fue olvidado. Y después del ruido llega siempre la calma, no una calma cualquiera, sino una calma que tiene el peso de lo eterno. He visto almas resurgir de sus propias ruinas. He visto ojos que ya no creían volver a mirar la luz, llenarse de claridad después del dolor. La tormenta deja huellas, pero también abre caminos. No hay rayo que no lleve una enseñanza. No hay trueno que no deje un eco de verdad. En cada vida hay un trono que tiembla, un punto donde lo divino exige espacio, y cuando ese momento llega, no hay refugio más seguro que la fe desnuda, no la fe de los discursos, sino la del silencio que confía. Allí, donde todo parece derrumbarse, el alma descubre su fuerza más pura, la de permanecer. La tormenta divina no es fin ni castigo, es comienzo. Es la respiración del cielo que desciende para reordenarlo todo. Cuando pasa, el mundo parece distinto, pero no porque haya cambiado el mundo, sino porque el corazón ha aprendido a mirar de otro modo. Y en esa nueva mirada nace la paz que el trueno no pudo romper. El viento no siempre llega de repente. A veces empieza como un murmullo que crece desde el fondo de la tierra, como si el mundo entero contuviera el aliento. El cielo se oscurece despacio, los árboles se inclinan, los pájaros callan. Hay una tensión que no se ve, pero se siente, un temblor antiguo, como si algo sagrado se acercara. He aprendido a reconocer ese silencio previo. No anuncia destrucción, sino revelación. Lo divino se aproxima de ese modo, preparando al alma para el impacto de su presencia. En los días en que la fe parece débil, la tormenta se vuelve maestra. No enseña con palabras, sino con contraste. En medio de la oscuridad, la luz se vuelve más clara. En medio del miedo, la confianza se vuelve más real. El trueno no es amenaza, es recordatorio. Dios no habla siempre en susurros, a veces grita con el cielo entero para que despertemos. Y cuando uno logra escuchar más allá del estruendo, comprende que el temblor no viene para romper, sino para rehacer. He visto almas resistirse a ese llamado. Temen perder lo que conocen, temen quedar desnudas frente a lo eterno. Pero lo divino no busca despojar, busca liberar. La tormenta divina no destruye lo que es verdadero, solo arranca lo que no pertenece. Los falsos cimientos, las certezas huecas, las máscaras, todo lo que impide que el alma se encuentre con su verdad más honda. Después del primer golpe, cuando el orgullo se derrumba, lo que queda es más ligero, más limpio, más real. En una ocasión, mientras caminaba por el claustro durante una noche de tormenta, el cielo se abrió de un relámpago que iluminó la ciudad entera. Por un instante, Roma fue luz. Pude ver el contorno de cada cúpula, de cada estatua, de cada sombra. En esa claridad momentánea, entendí que la luz de Dios no viene para quedarse, sino para mostrar. A veces solo necesitamos un destello para recordar quiénes somos. No la claridad continua, sino el relámpago que revela lo esencial antes de volver al silencio. El alma también tiene sus relámpagos, momentos breves en los que todo parece claro, en los que el corazón comprende sin razonamiento. Son segundos que cambian vidas. Luego la oscuridad vuelve, pero la memoria de la luz permanece. Esa memoria es lo que sostiene durante la noche.
lo que mantiene viva la esperanza cuando la tormenta no cesa. Porque no hay noche que dure para siempre. Lo eterno también conoce el amanecer. He aprendido que cuando el trono tiembla, no es señal de ruina, sino de movimiento. Lo sagrado se mueve para adaptarse al pulso del amor. Lo que parecía inmutable se transforma, porque la vida de Dios es dinamismo puro. Nada en él permanece rígido. Todo respira, todo crece, todo se renueva. Incluso lo divino tiembla de compasión cuando toca lo humano. En ese temblor compartido se revela su ternura. Hay una enseñanza que solo se aprende en medio del caos: la quietud interior. Cuando todo afuera se desmorona, el alma debe encontrar su centro, ese punto que no se mueve aunque el cielo caiga. Es allí donde se experimenta la verdadera fe. No la fe que se siente segura, sino la que se sostiene sin garantías. En ese punto, el alma se une a lo eterno y la tormenta se convierte en oración. He acompañado a personas que perdieron todo: casas, sueños, familia, incluso la salud. Al principio su mundo se llenó de ruido, de gritos, de preguntas. Pero con el tiempo, algo cambió. Cuando el llanto se transformó en silencio, cuando la resistencia se volvió aceptación, el brillo regresó a sus ojos. No era el brillo de la felicidad, era el de la comprensión. Habían descubierto que incluso en la ruina, Dios estaba presente, obrando en secreto. En los días más oscuros de mi vida, también he sentido ese temblor, no del cielo, sino del alma. La fe tambalea, las oraciones parecen vacías, y el corazón se pregunta si vale la pena seguir. Pero justo en ese momento, cuando el alma toca el fondo de su impotencia, algo sucede: un respiro, una palabra interior, una calma que no tiene explicación. Es la respuesta silenciosa de Dios, que no elimina la tormenta, pero la habita. El trono que tiembla no anuncia el fin de la autoridad divina, sino el comienzo de un tiempo nuevo. Dios se acerca de modos que no esperamos, no desde el poder, sino desde la cercanía, no desde el trueno, sino desde el corazón que se deja estremecer. El verdadero reinado de lo divino no se impone, se ofrece. Tiembla, sí, porque el amor siempre tiembla cuando toca lo humano. No hay pureza sin temblor. No hay cielo sin estremecimiento. He visto que, tras las tormentas más violentas, el aire se vuelve más claro. La luz entra con una pureza distinta. Los colores parecen nuevos. Lo mismo ocurre dentro del alma. Después del llanto, después del despojo, todo se vuelve más nítido. La vida no cambia por completo, pero el modo de mirarla sí. Donde antes había queja, ahora hay gratitud. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Ese es el milagro de la tormenta. Convierte la herida en apertura. A veces pienso que el cielo necesita temblar para recordar su promesa, que el universo entero participa en la purificación del alma humana. Cada rayo, cada viento, cada trueno es una llamada a la conciencia. Nos recuerda que lo eterno no es un lugar, sino una relación. Y cuando esa relación se debilita, Dios la renueva con fuerza, con fuego, con amor que sacude. He sentido esa sacudida dentro de mí, no con dolor, sino con profundidad, como si algo se reacomodara en el fondo del alma. La fe se vuelve más simple, el orgullo se desvanece, la esperanza se hace real. El temblor no destruye lo sagrado, lo desnuda. Y cuando todo queda expuesto, el alma se encuentra cara a cara con lo eterno. En esa revelación silenciosa, uno comprende que no hay castigo en la tormenta, solo amor que se manifiesta de forma intensa. El cielo no ruge para asustar, sino para despertar. Cada relámpago es una palabra sin sonido, cada trueno una promesa sin frase. Dios no habla
para ser comprendido, sino para ser sentido. Y cuando el alma finalmente escucha con el corazón, el ruido se apaga. Después del último trueno, cuando el cielo empieza a aclararse y el aire huele a tierra nueva, todo parece distinto. No hay rastro del miedo, solo una quietud que se extiende como una bendición. El alma, cansada pero en paz, sabe que algo ha cambiado para siempre. La tormenta no fue enemiga, fue maestra. Fue el lenguaje de lo eterno recordando que, incluso cuando todo tiembla, lo divino permanece. La tormenta no se disuelve de inmediato, se aleja despacio, como si no quisiera irse del todo, dejando en el aire el eco de su fuerza. El cielo conserva un tono oscuro y la tierra huele a renovación. El alma, aún temblando, reconoce que algo dentro de ella ha cambiado para siempre. Ya no es la misma, porque ha visto la profundidad del fuego que no quema, del trueno que no destruye. En ese silencio posterior, donde solo se escucha el goteo del agua sobre la piedra, uno siente que la creación entera está respirando de nuevo. He aprendido que después de cada tormenta divina, queda un espacio diferente dentro del corazón. Es un territorio nuevo, más limpio, más libre, pero también más vulnerable. La calma no llega como premio, sino como consecuencia. La tempestad arranca las raíces del miedo, derrumba los falsos refugios y deja el alma expuesta al aire puro de la verdad. Lo que duele no es la destrucción, sino la claridad. Porque cuando la fe se vuelve transparente, ya no hay lugar para esconderse. He caminado por los patios del monasterio después de esas noches largas, cuando todo parece inmóvil. Las fuentes rebosan, las flores se inclinan, las luces del amanecer comienzan a trazar líneas sobre el suelo. Hay una belleza silenciosa en ese desorden recién nacido. Todo lo que la tormenta tocó ha sido transformado. La piedra brilla, la tierra respira, el cielo se aclara, y así ocurre también dentro del alma. Lo que fue tocado por la gracia del temblor no vuelve a ser lo que era. En la vida espiritual, la tormenta es necesaria. Sin ella la fe se vuelve cómoda, previsible. Dios, que es amor puro, no busca nuestro sufrimiento, pero sí nuestra autenticidad. A veces, para despertar lo auténtico, debe permitir el temblor, no como castigo, sino como renovación. Cuando el alma se sacude, las máscaras caen y lo que queda es lo verdadero. La fe no madura en la calma, sino en la intemperie. He conocido almas que han pasado por sus propias tormentas. Algunas resistieron, otras se quebraron, pero todas fueron transformadas. La mirada de quien ha sobrevivido a un temblor espiritual es distinta. Ya no juzga, ya no teme, ya no exige. Sabe que el amor de Dios no siempre se siente como consuelo. A veces se manifiesta como un fuego que quema lo innecesario. Ese fuego no destruye, refina. Recuerdo un amanecer después de una gran lluvia. El cielo, aún gris, comenzaba a abrirse. Sobre la cúpula, la luz dorada del sol parecía una promesa. Las campanas sonaron lentamente, como si el sonido tuviera peso. En ese instante comprendí que el trono divino tiembla no porque pierda estabilidad, sino porque el amor que lo sostiene está vivo. Lo eterno no es inmóvil, respira, se conmueve, vibra con lo humano. Ese temblor es el signo más puro de su cercanía. Cuando el alma se encuentra en medio del caos, su primera reacción es buscar refugio, pero no hay refugio que detenga lo divino. La única salvación posible es abrirse. El alma que se entrega en medio de la tormenta aprende una lección que no se olvida. La fe no consiste en pedir que cese el viento, sino en aprender a permanecer de pie mientras sopla. Esa permanencia, aunque parezca pequeña, tiene un valor inmenso.
He visto cómo los monasterios, en las noches más oscuras, se llenan de una luz que no proviene de las lámparas. Es la luz del silencio colectivo, de las almas que oran en medio del ruido del mundo. Esa oración no pide nada, solo sostiene. Sostiene la historia, sostiene al que cae, sostiene incluso a quien no cree. Es el murmullo de la eternidad, repitiéndose en los corazones que aún esperan. Y cada una de esas voces invisibles es parte de la misma tormenta divina, esa que purifica sin destruir. El alma humana, cuando se entrega, se convierte en reflejo del cielo. No necesita dominar el viento, solo aprender a escucharlo. Hay un lenguaje oculto en los movimientos del aire, una sabiduría que no puede enseñarse. Cada ráfaga trae una historia, cada silencio una enseñanza. Cuando el corazón deja de resistirse y empieza a escuchar, descubre que la voz del trueno y la del amor son la misma. A veces, cuando el dolor parece excesivo, el alma siente que el cielo la ha olvidado, pero no hay abandono en lo divino. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. En ese silencio, mientras el alma tiembla, lo eterno trabaja, lo invisible se reordena, la gracia se prepara. La tormenta es solo la superficie de un cambio más grande que ocurre en lo secreto. Y cuando el ruido cesa, el alma lo percibe. Ha sido sostenida todo el tiempo. He comprendido que el temblor no termina cuando cesa el ruido. Permanece dentro, como una vibración leve que recuerda la presencia. El alma que ha sido tocada por la tormenta ya no vuelve a dormirse. Vive despierta, sensible, consciente de cada respiración. La fe se vuelve un estado natural, no una decisión. Ya no se necesita comprender, solo vivir en gratitud. El trono de lo divino no tiembla por debilidad, sino por amor. El amor, cuando es verdadero, no permanece inmóvil. Se conmueve ante el sufrimiento, vibra ante la belleza, se inclina ante lo humano. Dios no observa desde lejos. Su trono tiembla porque su corazón late junto al nuestro. No hay distancia entre lo eterno y lo frágil. Hay un pulso compartido. He sentido ese pulso en la oración nocturna, cuando la mente calla y el alma escucha. Es un ritmo lento, profundo, como el de la tierra después de la lluvia. En ese compás todo se unifica: el cielo, el hombre, el dolor, la esperanza. No hay separación posible. La tormenta fue el puente, el medio por el cual lo divino se acercó una vez más. Y cuando todo se aquieta, cuando la luz regresa y el aire vuelve a oler a vida, el alma entiende el propósito. No era destrucción, era renacimiento. Lo que tembló dentro ahora es fundamento. Lo que dolió ahora es enseñanza. La tormenta fue el gesto de amor que preparó un terreno nuevo. Cada alma atraviesa su propio trueno, su propia sacudida, su propio renacer. Y cuando lo hace, se convierte en parte de ese gran movimiento invisible que sostiene el mundo. La tormenta divina no termina en el cielo, continúa en nosotros. Cada lágrima ofrecida, cada silencio aceptado, cada perdón concedido sin fuerzas, es un relámpago más en el corazón de Dios. Así, mientras la tierra se seca y el sol vuelve a elevarse sobre las cúpulas de Roma, el aire guarda la memoria de lo sagrado. El alma también, y aunque el mundo siga su curso, algo en el fondo permanece temblando, no de miedo, sino de reverencia. Porque quien ha atravesado la tormenta sabe que el temblor es la forma más pura de la fe, la respuesta del alma cuando el amor infinito pasa cerca. El día después de la tormenta siempre llega con un tipo de silencio distinto. No es la calma común de los días sin viento. Es un silencio que pesa, pero no oprime. Se posa sobre las cosas con respeto, como si el mundo necesitara guardar memoria de lo que ha vivido.
Las piedras parecen más viejas, las hojas más vivas, el aire más limpio. Hay un resplandor suave en lo cotidiano. Es el resplandor de lo que ha sido purificado por el fuego y el agua, de lo que ha resistido. El alma también luce distinta después del temblor, no porque haya olvidado, sino porque aprendió a mirar con otra profundidad. He comprendido que toda tormenta deja una revelación, aunque tarde en entenderse. A veces esa revelación no llega con claridad, sino en forma de sensación, una certeza sin palabras, una calma que no depende del entorno. La fe se asienta como el polvo después del viento. Se deposita en lo hondo, donde ya no puede ser arrancada. Es allí donde lo divino deja su marca, no en lo espectacular, sino en lo íntimo. En el Vaticano, cuando las tormentas eléctricas cruzan el cielo, los rayos iluminan las estatuas como si respiraran. Durante esos segundos de luz, los rostros de piedra parecen cobrar vida. Tal vez eso sea una imagen de lo que ocurre en el alma cuando pasa el huracán de lo sagrado. Lo que estaba dormido despierta, lo que era rígido se ablanda, lo que estaba sin forma adquiere sentido. La tormenta es el cincel de Dios. No viene a destruir la figura, sino a revelarla. He sentido en mí ese proceso muchas veces. En la juventud, la fe era un refugio fácil, una costumbre que no exigía profundidad. Pero cuando el cielo se abrió y el trueno sacudió mis certezas, todo cambió. Perdí el control y en esa pérdida descubrí la raíz. Entendí que creer no era refugiarse, sino permanecer vulnerable ante la presencia. El alma, al ser tocada por el temblor, deja de fingir, se vuelve real, como la tierra mojada que muestra su olor después de la lluvia. Las personas temen las tormentas porque recuerdan lo pequeño que es el hombre ante el infinito. Pero justamente en ese reconocimiento se esconde la gracia. No nacimos para dominar el cielo, sino para participar de su ritmo. Cuando el alma acepta su tamaño, cuando deja de pelear contra lo inevitable, el miedo se convierte en confianza. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero necesario. El alma madura cuando aprende a rendirse sin rendirse, a permanecer abierta incluso cuando tiembla. He caminado entre las ruinas de iglesias antiguas, destruidas por guerras o terremotos. En muchas de ellas solo quedaban muros y columnas, pero al entrar la sensación era siempre la misma: paz, una paz que no venía de lo intacto, sino de lo sobreviviente. Lo sagrado no necesita paredes completas para manifestarse, le basta el vacío. Donde el hombre ve destrucción, Dios ve espacio. La fe florece en la grieta, no en la perfección. Cuando pienso en el trono que tiembla, no imagino destrucción, sino vida. Lo eterno no puede quedarse inmóvil. El amor es movimiento, es vibración que no cesa. El trono de Dios, si tiembla, es porque el amor que lo sostiene se expande. Se conmueve con el dolor humano, se inclina ante la fragilidad. No hay debilidad en ese temblor, hay compasión. Lo divino no permanece distante, desciende, se mezcla con el polvo para redimirlo. En los monasterios, cuando llega una tormenta, los monjes no la evitan, apagan las luces y se quedan en silencio, escuchando. Cada trueno es un llamado, cada ráfaga un recordatorio de que no controlamos nada. El alma que aprende a escuchar sin miedo empieza a distinguir la voz de Dios en el ruido. El trueno deja de ser amenaza y se vuelve palabra. Y cuando finalmente pasa, cuando el viento se detiene, la oración que queda es más pura. He visto a personas llorar frente a un relámpago, no por miedo, sino por comprensión. En un instante, el alma entiende lo que el pensamiento no logra formular, que lo eterno está siempre presente, incluso cuando parece ausente, que el dolor no es abandono, sino transformación,
y que la verdadera fe consiste en permanecer de pie en medio del resplandor, sin cerrar los ojos. Cada tormenta deja su enseñanza en los detalles, en la rama caída que aún tiene savia, en la piedra mojada que refleja el cielo, en el olor a tierra que promete vida nueva. En cada uno de esos signos hay una invitación a empezar de nuevo. Dios no habla solo en la calma, su lenguaje abarca la totalidad. El fuego, la lluvia, el trueno, el silencio, todo es voz, todo es escritura. El universo entero es un libro que el alma aprende a leer cuando deja de tener miedo. He comprendido que hay temblores que no se sienten con el cuerpo. Son movimientos del espíritu, transformaciones internas que cambian la manera de existir. De pronto, el alma ya no busca lo mismo, ya no desea lo mismo. La tormenta interior ha limpiado su horizonte. Lo que antes era urgente se vuelve irrelevante. Lo que parecía imposible se vuelve sencillo. Lo divino se vuelve cotidiano y lo cotidiano se vuelve divino. A veces, cuando cae la noche y las nubes se disuelven, el cielo deja ver las estrellas con una claridad desconocida. Es el regalo de la tormenta, despeja lo que impedía la visión. Así también el alma, después del dolor, ve con una nitidez nueva. Lo que antes parecía confuso ahora se muestra con simplicidad. La verdad de Dios no está en el misterio, sino en la transparencia. El alma tiembla porque no está acostumbrada a tanta claridad. He sentido ese temblor muchas veces después de orar. No un temblor físico, sino interior. Es como si algo profundo vibrara con un nombre que no puede pronunciarse. No es miedo ni emoción, es reconocimiento. En ese instante sé que todo lo vivido, incluso lo que dolió, ha tenido sentido, que la tormenta no fue un castigo, sino un abrazo fuerte, una llamada del cielo para despertar la vida dormida. El alma que ha atravesado la tormenta no se vuelve inmune al dolor, pero aprende a amarlo. Lo mira con ternura, porque sabe que a través de él ha conocido lo eterno. El trono de Dios sigue temblando, porque el amor que lo sostiene no cesa de expandirse. Ese temblor es la vibración que mantiene el universo, la misma que late en el corazón de cada ser. Cuando el sol se alza de nuevo sobre la tierra mojada, todo parece renovado. El aire brilla, las sombras han desaparecido, y en lo más hondo del alma, una voz silenciosa dice: la tormenta no vino para destruirte, vino para recordarte quién eres. Y así, en ese nuevo amanecer, comprendemos que lo sagrado no teme al temblor, lo habita. La eternidad no está en lo que no cambia, sino en lo que se transforma sin perder su esencia. El cielo tiembla porque sigue vivo. Y mientras haya amor que arda, mientras el alma siga latiendo, el trono divino continuará vibrando con la misma fuerza que en el principio de los tiempos. Después del resplandor, la luz se vuelve más lenta. El cielo deja de ser un escenario de fuego y retoma su silencio. Pero ese silencio no es vacío. Es una respiración honda del universo, una pausa que contiene gratitud. El alma que sobrevivió al estruendo permanece inmóvil por un instante, como si temiera romper la calma recién nacida. Todo parece suspendido. La creación, cansada y hermosa, descansa en los brazos de lo divino. En esa quietud posterior hay una claridad que no se ve con los ojos. La tierra exhala vapor, los árboles gotean, las aves comienzan a cantar tímidamente. El alma también intenta cantar, pero no lo hace con palabras. Su canto es una presencia. La fe no necesita sonido cuando se ha visto a Dios pasar entre los relámpagos. En ese momento, creer se vuelve natural, inevitable, como respirar. He comprendido que no hay distancia entre el trueno y la oración. Son dos expresiones de la misma fuerza. La tormenta habla afuera,
El alma responde adentro. Entre ambas nace un diálogo silencioso. Ninguna pregunta queda sin respuesta, solo que las respuestas llegan en otro idioma. El lenguaje de lo divino no se aprende, se recuerda. Está grabado desde el origen, y cuando el alma se aquieta después del temblor, puede escucharlo. He caminado por los claustros mojados después de esas noches. Las lámparas, aún encendidas, dibujan reflejos en el suelo. Todo parece más puro, más verdadero. Las paredes respiran humedad, pero también algo más, una serenidad que no se puede explicar. Lo mismo ocurre con el corazón. Después de la tormenta, late distinto. Ya no busca certezas, solo sentido. La fe deja de ser un refugio y se convierte en una raíz. Durante años pensé que el amor de Dios era una caricia leve. Ahora sé que a veces es también un estremecimiento. Lo eterno no toca al alma solo con dulzura, la toca con fuerza, con fuego, con la intensidad de quien despierta a un hijo que duerme demasiado. Esa sacudida no destruye, salva, rompe el sueño del ego, las paredes del miedo y deja entrar la luz. Por eso el alma tiembla, porque el amor la alcanza. He visto a hombres llorar en medio de la oración, lágrimas sin explicación, sin dolor, sin motivo claro. Son lágrimas del espíritu, fruto del contacto con lo infinito. La tormenta divina tiene muchas formas. A veces llega con ruido, a veces con ternura, pero su efecto es siempre el mismo, el despertar. Cuando el alma despierta, todo vibra. Nada vuelve a ser superficial. Cada cosa se vuelve símbolo, cada gesto se llena de eternidad. Recuerdo una madrugada en la que la lluvia caía sin fuerza, casi como si el cielo llorara despacio. Me senté junto a la ventana y observé cómo las gotas se deslizaban por el vidrio. No pensaba, no rezaba, no buscaba nada, solo estaba. Y en ese estar sentí algo profundo. La paz no llega cuando cesa el ruido, llega cuando uno deja de resistir. La tormenta no había terminado, pero dentro de mí había calma. Era como si el corazón hubiera encontrado un centro inmóvil, un lugar donde lo divino respiraba sin interrupción. El alma que ha sido tocada por la tempestad ya no teme el cambio. Sabe que la destrucción puede ser semilla, que la pérdida puede ser una forma de amor, que el temblor no anuncia el fin, sino el principio. Todo en la vida está en movimiento, incluso lo que creemos inmóvil. Dios no habita en lo estático, habita en lo que pulsa, en lo que late, en lo que evoluciona. El trono tiembla porque la eternidad no es piedra, es fuego que respira. He sentido ese fuego en mis propias horas de oscuridad. Cuando la fe parecía haberse agotado, cuando el alma ya no tenía fuerza para orar. Entonces, sin aviso, algo se encendía dentro. No era consuelo, era verdad. La certeza de que incluso en el vacío, Él estaba, que el silencio también era una forma de presencia, que la ausencia aparente era solo una enseñanza. Aprender a amar sin apoyo, a confiar sin señales. Las tormentas exteriores reflejan las interiores. Todo lo que sucede en el cielo sucede también en el alma. Cuando el trueno retumba, el corazón recuerda su propio poder. Cuando el rayo cae, el alma recuerda su luz. Y cuando el viento arrasa, el espíritu aprende a soltarse. Esa sincronía es el verdadero milagro, el universo entero enseñando lo que el alma necesita recordar. He comprendido que el alma madura cuando deja de temer los cambios. La fe inmóvil es una fe muerta. Lo divino no se honra quedándose quieto, sino caminando con él a través del movimiento. Las tormentas son estaciones del espíritu, necesarias para que la tierra interior florezca de nuevo. Lo que parece destrucción es a menudo el trabajo de la renovación.
A veces, mientras contemplo la cúpula desde la plaza, imagino que el cielo tiembla justo encima de ella. No por ira, sino por misericordia. Ese temblor es una llamada para que el mundo recuerde su origen. Cada generación vive su propia sacudida, su propia purificación. Dios no se aleja del caos, desciende a través de él. Su fuerza no aplasta, transforma. Y cuando el polvo se asienta, todo respira distinto. He aprendido a bendecir el temblor. No lo busco, pero lo acepto. Cada sacudida ha dejado una huella más pura en mi alma. Cada dolor me ha hecho más consciente del amor. Cada pérdida me ha devuelto a lo esencial. El fuego purifica no solo el aire, sino la mirada. Lo que antes veía como castigo, ahora lo reconozco como promesa. La tormenta no destruye la casa del alma, la reconstruye con cimientos invisibles. En la madrugada siguiente, cuando el sol apenas se asoma y el aire todavía huele a tierra mojada, todo parece renacido. Las campanas resuenan con una claridad distinta. Sus sonidos se elevan entre los restos de la noche como una oración nueva. No hay miedo en su eco, solo gratitud. El alma también suena así después de la tormenta, como una campana limpia vibrando con el aire del cielo. He comprendido que el trono de Dios no tiembla para imponerse, sino para acompañar. Tiembla porque el amor no puede permanecer inmóvil frente al sufrimiento del mundo. Su temblor es compasión. Es el movimiento del cielo acercándose a la tierra. Es el eco de la promesa que nunca se rompe. Cuando uno siente ese temblor dentro de sí, sabe que está cerca de la verdad. Lo divino no está lejos, está temblando con nosotros. Y así, cuando el último vestigio de la tormenta desaparece, el alma queda desnuda, sin certezas, sin miedo. Solo queda la presencia, esa presencia que no se nombra pero se reconoce, esa que hace que el mundo, incluso en su fragilidad, siga siendo sagrado. Porque mientras el cielo tiemble por amor, mientras el alma responda con fe, la creación seguirá viva, respirando, en una danza eterna de fuego, lluvia y resurrección. El último eco del trueno se pierde entre las nubes y una calma profunda cae sobre todo. No es el silencio de la ausencia, sino el de la plenitud. El aire está quieto, pero lleno. La tierra brilla con el reflejo del cielo recién lavado y todo lo que existe parece haber sido tocado por una misma mano invisible. La tormenta terminó, pero su memoria permanece. Cada rincón guarda una huella, el olor a agua, la madera húmeda, la luz que cae oblicua sobre los muros. En esa quietud, el alma entiende que lo divino no se fue, solo cambió de forma. He sentido esa calma después de las tormentas del espíritu. Al principio parece fragilidad, una paz demasiado frágil para ser verdadera, pero con el tiempo se descubre su fuerza. No es la tranquilidad de quien ha vencido, sino la de quien ha comprendido. La tormenta no fue enemiga, fue aliada. Llegó a romper los muros que separaban al alma de su raíz. Cuando el viento arrasó las certezas, quedó la fe desnuda, pura, sin apoyos. Y en esa desnudez se reveló el rostro de Dios, no como figura distante, sino como respiración cercana. He comprendido que lo eterno no se impone con ruido. Llega como esta calma, suave, persistente, indestructible. La tormenta fue solo el preludio de una paz más honda. Lo que parecía caos era preparación. Cada relámpago, cada trueno, cada sacudida tenía un propósito: despertar lo dormido, limpiar lo estancado, recordar al alma que el amor no es estático, que se mueve, que arde, que transforma. Cuando el alma atraviesa esa revelación, ya no busca entender, solo agradecer. Agradecer la luz y la oscuridad, la calma y el temblor. Todo ha sido parte del mismo gesto divino. La vida se vuelve oración sin palabras. Caminar,
respirar, mirar, todo adquiere sentido. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en espejo. El miedo ya no divide, enseña. El alma aprende a ver a Dios en todo, incluso en lo que duele, incluso en lo que calla. He caminado muchas veces después de la tormenta por los patios del monasterio, con el aire aún húmedo y el cielo despuntando claridad. Los pájaros regresan, las flores se enderezan, el agua corre entre las piedras, y mientras observo ese renacer silencioso, siento que el mundo entero ora sin decirlo. La creación entera es una plegaria viva, pronunciada en silencio por todo lo que respira. Lo divino no se escucha, se siente en esa continuidad de lo simple. La fe, después del temblor, ya no es esfuerzo, es estado. No se trata de creer para comprender, sino de vivir en comunión con lo que es. La confianza deja de ser un acto voluntario y se vuelve un pulso natural. Dios no está arriba ni afuera, está dentro, respirando con cada ser. Su trono no está en el cielo, está en el centro del alma, donde el amor y el silencio se abrazan. He comprendido que el temblor del trono no era amenaza, era amor en movimiento. El cielo no tiembla por cólera, tiembla por compasión. Lo eterno se conmueve ante la fragilidad, vibra ante la belleza, se inclina ante la vida. En ese temblor lo divino confirma su cercanía. La tormenta no fue castigo, fue comunión, un encuentro entre lo infinito y lo humano, donde el alma se reconoció parte del mismo fuego. En esa comprensión, todo se aquieta. Las fronteras entre cielo y tierra se disuelven. La respiración se vuelve oración. El tiempo deja de tener forma. Solo queda la presencia. Una presencia que no pide, no exige, no teme. Simplemente está, como la brisa que acaricia después del viento, como la luz que permanece después del relámpago. He aprendido que la santidad no consiste en no temblar, sino en temblar con Dios. Aceptar que la fe no elimina el miedo, sino que lo convierte en camino. Aceptar que el alma no se eleva huyendo del dolor, sino abrazándolo hasta que deja de doler. Lo sagrado se manifiesta en esa aceptación, en la humildad de quien no necesita tener razón para seguir confiando. El cielo, al final, siempre vuelve a la calma, pero no es la misma calma. Es una calma que sabe, que recuerda, que ama. Lo divino no se retira después del trueno, se queda en el aire, en la piel, en el corazón. Su presencia se vuelve cotidiana, tan cercana que uno deja de buscarla. Solo vive en ella, como el pez en el agua, como el fuego en la llama. He sentido que, después de la tormenta, el alma respira diferente. Ya no busca señales, ni teme el silencio. Camina en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está abrazado. Cada paso, cada mirada, cada gesto se vuelve un acto de fe sin esfuerzo. La vida misma se convierte en un altar y el mundo entero en una oración. Y así, mientras el sol asciende sobre la ciudad y la luz se posa en las cúpulas aún mojadas, comprendo que el ciclo está completo. La tormenta fue necesaria. Su ruido dio paso a la armonía. Su fuego trajo claridad. Su temblor reveló lo eterno. El trono no cayó, se purificó. Y ahora, en este silencio lleno de presencia, el alma descansa. El cielo no dejó de temblar. Solo aprendió a hacerlo con suavidad. Su vibración se confunde con la del corazón humano. Y en esa unión invisible, lo divino y lo mortal se encuentran. El amor sigue latiendo, infinito, silencioso, luminoso. La tormenta pasó, pero su eco quedó grabado en la eternidad, como un suspiro de Dios que aún resuena en todo lo que vive.